escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos de vino, de cómo el cambio climático está afectando a la viña, de por qué la producción esta temporada en América del Sur está siendo más baja y de la importancia del Big Data para el futuro del sector. Y lo hacemos con un gran conocedor, Pau Roca, que es director de la Organización Internacional del Vino. Pau, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aida. Estoy encantado de estar aquí y poder contestar a las preguntas. Bueno, Pau Roca es español del Penedès en Cataluña, que es una región donde se hacen excelentes cavas, y está al frente de la Organización Internacional del Vino, que representa a 48 estados, pero no están China y Estados Unidos. ¿Los veremos pronto en la organización? En algún momento tendrán que venir porque de momento pues sí somos muy representativos, tenemos el 65% de la producción, por decirlo de alguna manera, pero esos dos países que ha mencionado pues son muy importantes. El primero, la China, porque es el segundo país del mundo en superficie de viñedo después de España, con casi 1 millón de hectáreas de superficie destinada a la vid. Y Estados Unidos es el primer país consumidor del mundo, con lo cual son dos campeones a los que esperamos con los brazos abiertos. Diversas razones pues hacen que no hayan estado en la organización, aunque tiempo atrás lo estaban. Hay dos provincias productoras en China que sí son observadores, Yantai y Ningxia, y nos aportan pues también sus expertos. Y hay otro país de América Latina que también les gustaría, ¿no?, que integrara esta organización. Efectivamente, pues somos un poco buscando la forma de que entre Bolivia. Bolivia es un país muy interesante porque si hablamos de cambio climático, Bolivia pues es un exponente del viñedo de altura, pues casi a 3.000 metros pueden estar los viñedos plantados, y eso hace que sea muy peculiar la producción de vino en ese país, de vino y de Singani, dos productos muy además de buenas calidades. ¿Y podría convertirse Bolivia en un modelo para el futuro? Bueno, al menos es un modelo de estudio. Bueno, el precio del vino ha subido, y ha subido por varias razones. ¿Qué tiene que ver la guerra en Ucrania? La guerra de Ucrania pues se añade a un problema más que tenemos, que principalmente los precios suben no tanto por el costo de la uva, sino por el transporte, por la crisis de la cadena de suministro que viene generada por el COVID-19 y por la distinta velocidad a la que los países entran y salen de la crisis de 2020. Y eso genera pues una crisis de transporte, crisis de todo tipo de suministros. El vino es muy importante en el comercio internacional, pero además todos los insumos pues quedan dijéramos, en una situación difícil de transporte, también los pallets, también los contenedores, y a eso se le añade pues la crisis energética y la inflación. Y eso es una crisis encima de otra crisis, ¿no? La crisis de Ucrania viene a añadirse a lo que ya teníamos. Y a prolongar, ¿no?, ese encarecimiento. ¿Y las sanciones a Rusia cómo influyen? Porque es importador, ¿no?, de vino. No mucho, porque han sido muy en el segmento más alto de precio, pero en definitiva sí es una disrupción en el comercio. En América Latina, lo decía en la introducción, se ha visto una disminución de la producción. 3 países que forman parte de la organización, Brasil, Argentina y Chile, registran esta temporada un retroceso. ¿Es preocupante o a qué se debe ese retroceso? No lo es, porque en realidad lo que estamos es comparando un año con otro, y lo que pasó en la vendimia anterior es que tuvimos una gran cosecha en esos 3 países. Este año pues vuelve un poco a la normalidad, y si lo comparamos con una media de 5 años, pues quiere decir... Están en la media. Lo que es interesante es que el Cono Sur y
y todo el hemisferio sur, pues representan más o menos un 25 o un 30% de la producción mundial. Y eso supone un equilibrio para los desajustes que pueden producirse cada vez más en el hemisferio norte, ¿no? En definitiva, todos sufrimos del cambio climático, pero la diversificación entre dos hemisferios hace que los riesgos pues puedan compensarse. Porque en Europa, ¿cómo está el panorama? O sea, ¿qué previsiones hay? Porque ha habido inclemencias del tiempo, ¿no?, que hacen que tal vez haya menos producción. Este año ha sido difícil como lo fue el anterior. El anterior fue realmente una reducción importante y ya veníamos de otro. Estamos ante fenómenos muy puntuales, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, de tiempo, ¿no?, más que de clima, ¿no?, del mal tiempo que hace en algún momento y algún fenómeno pues que hace que tanto el granizo como los incendios, como la sequía, pues esto naturalmente el producto, pues el viñedo sufre y en el hemisferio norte pues se nota muchísimo porque hay más tierra, hay más continente y por tanto aquí es donde en fin, nos encontramos ante este fenómeno. También ocurre en el hemisferio sur. Hemos tenido incendios y momentos muy difíciles en Australia, y bueno, esta es una realidad que nos viene un poco impuesta por el cambio climático. No es que esos fenómenos sean el cambio climático, pero la suma de todo esto, la integridad de los fenómenos es lo que está ocurriendo, ¿no? Grandes desajustes, grandes tormentas, cambios de temperatura muy bruscos. Son elementos que tenemos que considerar como la manifestación de un cambio climático que nos lleva a un calentamiento global. A finales de octubre, México acoge el Congreso Mundial del Vino, más concretamente en Ensenada, Baja California, el estado vitícola por excelencia en México. El sector ha crecido mucho allí. Quería preguntarle justamente, ¿el cambio climático es el mayor reto? ¿Hay preocupación en el sector? Sí, es lo que más, en este momento, la mayor preocupación del mundo y en el sector del vino, porque nunca hemos sido negacionistas, porque los productores pues siempre han percibido esta realidad y llevan años registrando avances en momentos de vendimia, cambios en el comportamiento de la fisiología de la vid. En fin, son elementos que conocemos, estudiamos, seguimos y tenemos pues que buscar soluciones. Justamente, ¿qué medidas se están tomando? ¿Se está estudiando, por ejemplo, el cambio de cepas? Este puede ser. No es solamente el cambio de cepas. Las cepas tienen variedades. También hay clones que dentro de una misma variedad. No buscamos la uniformidad, creemos que en la diversidad está la respuesta, ¿no?, en la biodiversidad también de la propia viña, ¿no?, en esa resiliencia que tiene la especie, ¿no? Vitis vinifera es una especie que ha ido acompañando al hombre durante pues 8.000 años y esto hace que sea un producto una planta que está que puede dar respuestas, ¿no? Esto es una de las actuaciones, puede ser también la forma de conducción de la viña, ¿no? Porque la fisiología de la viña, pues. Y luego, ¿por qué no decirlo? También hay oportunidades, porque nadie pensaba que pudiéramos tener vino espumoso, que por cierto muy bueno, en el Reino Unido, o en Noruega o en Suecia. Claro, hay países muy fríos que ahora sí pueden, ¿no? Efectivamente. Y luego pues el sur de Alemania, que siempre tenía dificultades de llegar a unos niveles de madurez. O sea, se está corriendo hacia el norte.
Sí, tampoco nada es, todo es muy relativo, ¿eh? Nada es una verdad absoluta porque hay que ir viendo cómo esto ocurre, pero bueno, es muy importante sobre todo ser conscientes, adaptarse. Hay una parte de mitigación importante en el sector que es el cuidado de los suelos. Estamos volviendo a mirar bien el suelo como un organismo vivo, eso es muy, muy importante como captor de CO2. Y bueno, las prácticas de cultivo son fundamentales. Conocer bien el viñedo. Y vivimos en un mundo digitalizado, donde el Big Data es muy importante para muchos sectores. ¿De qué manera puede ayudar al sector del vino el Big Data? Pues entre otras cosas puede ayudar a hacer frente al cambio climático, porque estamos inundados en datos. Tenemos muchos captores en la viña, tenemos muchos datos, pero no somos capaces de digerirlos, ¿no? Y eso hace que la inteligencia artificial es la que nos pueda acompañar a tomar decisiones, a interpretar lo que ocurre, más allá que la inteligencia humana, porque es un complemento y una herramienta enorme. Y pues, por ejemplo, estamos pensando en desarrollar una serie de aplicaciones o de dashboards que pudieran ser útiles para el sector, para anticipar algún momento pues difícil, algún momento pues anticipar las situaciones que en este momento nos encontramos de agua, de precipitaciones que puedan ser problemáticas. Y todo esto, pues, anticipar también problemas de infecciones criptogámicas, cuestiones que la viña, pues, nosotros sabemos cómo, digamos que podemos anticipar con la inteligencia artificial y con la cantidad de datos que tenemos algo que va a ocurrir con algo de tiempo, más tiempo que antes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pau Roca, ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Hoy qué rápido se ha pasado. Se ha pasado muy rápido. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias.